Muy buenas familia y bienvenidos a todo el vlog de Dominguero. En el vídeo de hoy vamos a hacer un vídeo que me habéis pedido durante muchos meses, que es hablar sobre los coches abandonados que aquí en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Durante años y años se ha hablado que los millonarios del Medio Oriente, los jeques árabes y las personas de Dubái han tenido muchas deudas y han tenido que huir del país y han tenido que dejar sus coches abandonados. Quedaros hasta el final del vídeo para entender por qué hay tantos coches de lujo abandonados en Dubái y cómo comprarlos por un precio de risa. Así que sin más, dentro vlog. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record. Bienvenidos al paraíso. Wow, fijaros en la ganga que tenemos aquí. Desde luego que este Maserati es una joya, es un chollo. Y este es solo uno de los miles de coches que se van vendiendo aquí semana tras semana. Para que os hagáis una idea, los coches una vez los embargan y los tienen aquí, los venden en cuestión de días. Cada 2 o 3 días los están vendiendo constantemente. Y ahora me estaréis preguntando, pero Dominguero, ¿cómo puedo comprar esos coches? Esos coches se compran y se venden a través de puja. Es decir, que empiezan desde $0 y pueden acabar a 50.000, $100.000 o $15.000. Todo va a depender de la demanda que tengan estos coches. Por lo tanto, es un sistema muy interesante y puedes encontrar unas gangas espectaculares. Es decir, que si nadie está pujando por este Maserati, podrías comprar literalmente este coche por $10.000. ¡Wow! Está cerrado, pero bueno, tiene la ventanilla bajada, así que lo puedes echar un vistazo de todas maneras. Personalmente me gustan mucho las llantas y este detalle que tiene aquí lo hace diferente. Lo mejor de todo es que este tipo de coches los puedes comprar desde cualquier parte del mundo. Solo tienes que pujar online y te lo pueden enviar hasta la puerta de tu casa. ¡Wow! Tenemos hasta un Rolls Royce clásico. Para que os hagáis una idea, este tipo de coches aquí en Dubái se venden muy caros, están muy revalorizados. Y normalmente este tipo de coches son de coleccionistas. Aquí es normal tener más de 10, 15, 20 supercoches. Y aparentemente muchos de ellos tienen grandes deudas, lo que hace que le tengan que embargar toda su colección. Desafortunadamente. Lo que más me gusta de este tipo de mercados es que te encuentras coches de todo tipo, tanto coches clásicos. Este Mercedes está espectacular y desde luego que está muy bien valorizado y tendrá muy buen precio de reventa, como coches más actuales. Tenemos aquí un Mercedes del año AMG V8 Biturbo que está espectacular. Vamos a echarle un ojo, ¿no? Wow, vaya joyitas nos estamos encontrando. Tiene fibra de carbono por todas partes y el interior está espectacular. Desde luego que una oportunidad perfecta para los amantes de la AMG. Como podéis ver, tiene el paquete más alto, todo fibra de carbono, asientos de piel, etc. ¡Wow! Se ve espectacular. Desde luego que vienes aquí y te dan ganas de comprar todos los coches. Algo que me sorprende es que todos tienen batería, por lo tanto parece ser que van cambiando el inventario constantemente. No todos son coches de lujo, pero sí son coches de alta gama. Por ejemplo, aquí tenemos un Audi RS4, que es el alto de la gama, es la gama Sport, y desde luego que está espectacular. Pese que esté lleno de polvo, porque precisamente hoy ha llovido y está más limpio de lo que sería normalmente, está a la venta, es de segunda mano y no tiene ningún problema. Normalmente este tipo de coches son embargados a través del banco, son abandonados porque no pueden pagar créditos y se van del país y acaban en este tipo de mercados. Os lo voy a enseñar por dentro para que veáis la calidad de este coche. Como podéis ver, el coche está impecable, los frenos, las llantas. ¡Wow! Fijaros en el interior, tiene hasta el plastiquito. Este coche tan solo tiene 17.000 kilómetros, está nuevo y desde luego que es una pasada de coche. Es una pena verlos aquí. Incluso esto me recuerda una historia que me contó un amigo que tenía un RS7 y que en un año hizo tantas multas que tuvo que vender el coche para poder pagar las multas. Creo que tenía más de $20.000 en multas. Desde luego que con estos coches con tantos caballos te multan rápido. Y aquí las multas en Dubái no son nada baratas. Como podéis ver, hay múltiples razones por las cuales estos coches acaban aquí y otras personas sacan beneficio al respecto, ya que estos coches serán vendidos mucho más baratos que lo que le costó al dueño. Como podéis ver, está completamente operativo, está perfecto, incluso por el interior está impecable, lo único está sucio por fuera. Tiene hasta los plastiquitos, recién sacado del concesionario. Tiene esta batería, familia. Esto acaba de salir del concesionario literalmente hace un día. Y aquí tenemos un ejemplo perfecto, recién salido del horno. Como habéis podido ver, acaba de llegar, la grúa lo ha dejado aquí y está listo para ser vendido. En la localización en la cual nos encontramos hoy, no tan solo nos encontramos coches abandonados o embargados, sino que también nos encontramos coches accidentados. Como podéis ver, Lamborghini,
G-Wagon, Ferrari, pero creo que eso mejor dejarlo para otro vlog, así que si este vídeo llega a ni más ni menos que 30.000 likes, haré un vídeo enseñando los coches de lujo accidentados, cómo repararlos y así encontrar joyas para disfrutarlas o revenderlas en un futuro, así que ya sabéis, darle amor. De hecho estaba pensando que por qué no comprar un Ferrari o un supercoche que esté abandonado, restaurarlo y enseñar cómo sería el proceso en el canal. Yo creo que sería muy buen contenido, así que hacedme saber qué os parecería en los comentarios. Wow, tenemos aquí un Range Rover Velar, que es el nuevo modelo de Range Rover, la gama entre el Range Rover Sport y el Evoque, que es el que yo tengo. Y está espectacular, recién sacado del concesionario. Vas a verlo por dentro. Wow. Espectacular. Sin palabras, está, pero vamos, nuevecito. Es que bueno, acaba de salir al mercado, así que tampoco tienes muchas probabilidades de encontrarlo deteriorado. Para los que no me sigáis desde hace tiempo en el canal, deciros de que yo soy una persona muy emprendedora, por lo tanto venir aquí y ver este tipo de modelo de negocio me impacta muchísimo, ya que es una gran oportunidad. Y sí que es cierto que no todo el mundo lo puede comprar, ya que necesitas residir en los Emiratos Árabes Unidos, por lo tanto estoy pensando en empezar a hacer trading con este tipo de coches. Así que hacedme saber en los comentarios si os gustaría comprar, invertir en este tipo de coches, y seguro que muchos concesionarios se podrían sacar muchísimos beneficios al respecto. Por lo tanto es una espectacular oportunidad de negocio, ya que apenas hay hispanos aquí en Dubái y menos que se dediquen al sector de la automoción, ya que conseguir estos contactos es muy complicado. Desde luego que es una comodidad poder comprar un coche y que tengas un equipo de personas que lo puedan verificar y te lo envíen a la puerta de casa. Así que se avecina idea de negocio. Wow, me he enamorado de este Porsche Cayenne, está espectacular. Fijaros en el interior, está súper bien conservado. Como podéis ver, llantas impecables, discos de freno espectacularmente bien mantenidos. Literalmente aquí te encuentras coches que están mejores mantenidos que los que encuentras en el mercado de segunda mano, ya que muchos de los propietarios no tenían en mente venderlo y los cuidaban muy bien porque eran de uso personal. Desafortunadamente para ellos se los han quitado de las manos, pero afortunadamente para otros tienen la oportunidad de podérselos comprar. Y sinceramente, después de ver tanta preciosidad, cada vez me están entrando ganas de comprarme un coche nuevo. ¿Qué os parece este BMW X6? De hecho, pocos lo sabrán, pero antes de comprarme mi Range Rover Evoque, yo tenía pensado comprarme un X6. Así que vas a echarle un ojo, desde luego que está espectacular. Me sorprende de que está en tan buen estado. Wow, fijaros en el interior. Muchos de esos coches tienen hasta la llave, por lo tanto puedes comprobar que el motor funciona correctamente. Así que vamos a ver cómo suena la bestia. Desde luego que nada mal. Sí que es cierto que muchos de esos coches no están en tan buen estado, pero bueno, al fin y al cabo le inviertes un poquito de dinero, ya que te salen tan baratos, te compensa por completo. Fijaros en este Hammer, está espectacular, ¿no? Obviamente una buena limpiada y un buen repolishing y listo para el lío. Desde luego que no está nada mal, tiene aquí hasta sus pantallitas. Preparado para las dunas del desierto, familia. Acompañarme que nos vamos de aventura. Tenemos literalmente todas las marcas que existen en el mercado. Tenemos aquí un BMW X5. Si no te gustan los alemanes, también los tenemos americanos. Tenemos aquí un Charger y en general, bueno, tenemos coches de sobra, pero no me van a caer todos en este vlog, así que os voy a enseñar lo que a mí me parece más razonable y vas a ver el interior. Si queréis una parte número 2 de coches abandonados, hacemos saber y le daremos a nuevas adquisiciones. Literalmente estoy sin palabras al ver lo bien mantenido que están estos coches. Desde luego que ¿cómo no había llegado a este mercado anteriormente? Esto es una ganga para la gente que se quiera dedicar a la compra y venta de coches, o simplemente comprarse un coche para ellos mismos. Desde luego que es una muy buena opción. Aquí literalmente te puedes encontrar de todo. Tenemos aquí 2 Mustangs y tenemos muchas más joyas. No obstante, en este mercado hay más de 3.000 coches y estos son tan solo los 3.000 coches que hay esta semana. Por lo tanto, si queréis ver más vídeos de este estilo, puedo venir aquí una vez al mes y enseñaros todo el nuevo inventario que tienen, ya que hoy estamos viendo Mustangs, Maserati, Ferrari, pero estoy seguro de que el próximo mes nos vamos a encontrar Lamborghini, Rolls Royce y mucho más. Por lo tanto, darle amor a este vídeo y sacaremos una serie de este tipo de vlogs que yo creo que va a estar espectacular. Así que bueno, vas a echarle un vistazo a estos Mustangs, ¿no? La verdad es que están muy bien mantenidos. Échenle un ojo. Wow, ¿y qué os parece este Challenger? Está espectacular, está súper bonito. Desde luego que no me importaría. Estoy entre este y el Mustang. Hacedme saber en los comentarios cuál os gusta más. Desde luego que da mucha pena ver este tipo de coches que están bien cotizados en el mercado estar abandonados. Pero bueno, desde luego que es una muy buena oportunidad para aquellas personas que quieren comprar un coche de segunda mano. Vienen aquí, lo compran por un precio mucho menor que lo comprarías en un mercado de segunda mano. Incluso los puedes comprar y luego revenderlos más caros en el mercado, como negocio, por así decirlo. Desde luego que este también está en muy buenas condiciones. Vamos a ver el interior. Como podéis ver, está completamente personalizado. Estas son las siglas que le ponen para identificar el coche y luego más tarde ser subastado. El interior está un poco sucio, pero nada que no se pueda arreglar con una buena lavada. Wow, fijaros que Ford Mustang más bonito. Vamos a echarle un ojo por dentro. Es descapotable.
Desde luego que es perfecto. Si te estás buscando un coche de segunda mano, lo mejor es que tengas este tipo de mercados. Coches embargados, coches de personas que se han escapado del país. Es una muy buena oportunidad para encontrar una buena ganga. Obviamente no todos los coches están en buen estado. Como podéis ver, el volante está un poco deteriorado. Pero bueno, teniendo en cuenta de que te estás llevando una ganga, vas a pagar probablemente 30% menos del valor de segunda mano, que ya es más barato que el original. Pues esto le inviertes un poquito más, lo perfeccionas, incluso luego lo puedes revender por mucho más dinero. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. En plena acción, familia, en plena acción. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record, for the record, yeah. For the record, for the record, for the record, for the record. Bueno, parece ser que mientras estamos grabando se han hecho 2 compras. Wow, familia, esto ha estado espectacular. Esto es una tienda de juguetes para los amantes de los coches. Desde luego que es espectacular poder venir aquí, comprarte este tipo de gangas que están muchísimo más devaluadas que lo que sería el mercado de segunda mano, que de por sí es mucho más barato que comprar un coche nuevo. Y desde luego que haciéndole un poco de mantenimiento y tienes un coche por todo lo alto y mucho más barato. Así que espero que os haya gustado. Recordad de que si queréis un vídeo con coches accidentados, cómo repararlos y venderlos en un futuro o quedártelos para ti por un precio mucho más barato, este vlog tiene que llegar a 30.000 likes. Así que darle amor a este vídeo para una segunda parte, darle a like, compartirlo con vuestros amigos, suscribiros al canal si no lo estáis para poder ver los próximos vlogs que estaremos subiendo al respecto, que estoy seguro de que no lo queréis perder. Y ahora sí que sí, ya me despido y nos vemos en el próximo vlog en solo unos días. Hasta la vista, familia.